Reveladas, 3 escalofriantes historias reales de terror en primavera que te embrujarán para SIEMPRE. La primavera había llegado, trayendo consigo no solo flores y colores vibrantes, sino un aire denso y pesado que envolvía el barrio donde Esteban intentaba sobrevivir. Los niños jugaban por las calles, pero la risa se había transformado en un eco distante, envuelto en susurros de desconfianza y miedo. En los últimos días, padres llenos de angustia hablaban a escondidas, mirándose de reojo. Niños que antes llenaban de alegría el vecindario habían desaparecido sin dejar rastro, y Esteban, un padre desempleado, sentía la desesperación apretarle el pecho cada vez más fuerte. La inestabilidad económica era solo una pequeña parte de su horror, el verdadero monstruo acechaba entre las sombras. La figura de su vecino, don Javier, siempre había parecido inofensiva, pero ahora los rumores sobre sus extrañas costumbres llenaban las mentes de todos. Hablaban de rituales oscuros y conexiones con la brujería. Los ojos de Esteban se posaron en su casa, una edificación desgastada, pero siempre llena de ruidos inquietantes. Esa noche, mirando desde la ventana, una escena escalofriante quedó grabada en su mente: don Javier, rodeado de niños que reían a carcajadas. Snack en mano, esos pequeños desaparecidos se veían felices, pero la risa sonaba distorsionada, como si todo fuera un mal sueño. Un escalofrío recorrió la espalda de Esteban. Esa felicidad era un espejismo, una trampa mortal, él lo sabía. A pesar de las advertencias anónimas que había recibido: no te acerques a él, Esteban, la primavera revela lo que el invierno esconde. Su corazón latía con furia, empujándolo a investigar. Cada paso hacia su vecino sonaba como un tambor macabro en su cabeza. Comenzó a escarbar más profundo, uniendo piezas de un rompecabezas que no quería ensamblar. Cada descubrimiento lo empujaba a un abismo de horror. Los rostros de los niños desaparecidos lo perseguían. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El enfrentamiento con don Javier fue inevitable. Al cerrar la distancia entre ellos, sintió la tensión en el aire, como si el mismo ambiente respirara con desasosiego. Solo quiero saber dónde está mi hijo, gritó Esteban, su voz quebrándose entre la rabia y el terror. La mirada del vecino se volvió glacial, un brillo oscuro en sus ojos. En ese instante Esteban comprendió que no solo luchaba por su hijo, sino por su propia alma. Las revelaciones comenzaron a fluir, un pacto oscuro tejía la red de la comunidad, un secreto que amenazaba con devorarlo todo. Mientras don Javier se acercaba, la risa infantil resonó nuevamente, pero esta vez como un canto fúnebre, una burla siniestra que desnudaba los terrores ocultos de su vecindario. Algo se removió en el corazón de Esteban, era una sensación abrumadora de que el verdadero horror no provenía solo del vecino extraño, sino del mismo tejido que sostenía su hogar. Lograría salvar a su hijo antes de que el monstruo se lo llevase. Mientras la sombra oscura se precipitaba sobre él, Esteban supo que la primavera no solo traería flores, sino que también revelaría el horror escondido bajo la superficie. En ese instante todo se volvió gris, y una pregunta resonó en su mente: ¿quién protegería a los inocentes de aquellos que juraban cuidarlos? Esteban sintió que el aire se le escapaba, como si cada respiración se tornara más pesada en el instante en que don Javier se plantó frente a él. La risa distorsionada de los niños se apagó súbitamente, silenciando el vecindario por completo. Estaba atrapado entre la necesidad de proteger a su hijo y el miedo paralizante que lo mantenía en su lugar. ¿Crees que puedes detener lo que ya ha comenzado?, murmuró don Javier, una sonrisa siniestra iluminando su rostro. Cada palabra era un veneno, un hechizo que encadenaba a Esteban. La primavera es un tiempo de renacimiento, pero también de sacrificios. La risa, esa risa, resonó nuevamente en lo profundo de la mente de Esteban, invadiendo su espíritu con una desesperación profunda. Un impulso irracional lo llevó a dar un paso hacia atrás. Necesitaba encontrar respuestas y, más importante aún, necesitaba actuar. Recordó a su amigo Carlos, un anciano del barrio conocido por contar historias de lo sobrenatural que rondaba su calle. Quizás él pudiera darle sentido.
Sin perder un segundo más, se despidió de la ominosa figura y corrió en dirección a la casa de Carlos. El sol se ocultaba, arrojando sombras largas y amenazantes sobre las casas. Al llegar, la puerta chirrió al abrirse, como si la casa misma se resistiera a recibirlo. Al entrar, el olor a hierbas secas y cera de abejas lo envolvió de inmediato. Carlos estaba en la sala, envuelto en un manto de misterio, rodeado de velas y una atmósfera que resonaba con antiguas energías. Esteban, has llegado justo a tiempo, dijo Carlos, su voz grave y sabia. Hay un mal creciendo entre nosotros y lo he sentido. Esteban lo miró con los ojos entrecerrados por la mezcla de incredulidad y esperanza. Los niños te están desapareciendo. Necesito saber qué está pasando. Carlos le hizo una seña para que se acercara. Lo que enfrentamos no es de este mundo. Don Javier no es solo un vecino extraño, es un guardián de secretos oscuros. Este barrio está atado a un antiguo ritual que exige sangre cada primavera y tú has llegado tarde. El corazón de Esteban se hundió. ¿Qué quieres decir? Mi hijo podría estar con él. No puedo permitir que lo. Carlos le interrumpió. Escucha, tendré que guiarte en lo que debes hacer. Una antigua ceremonia puede romper el lazo, pero necesitaré tu valentía y algo más, algo que te conecte con los niños que han desaparecido. Mientras la vida se drenaba de su rostro, la visión de lo que podía perder se apoderó de él. Esteban no podía dejar que el tiempo girara en su contra. Necesitaba enfrentar el horror, y la única forma de hacerlo era unirse a la oscuridad por un momento. Carlos le entregó un frasco oscuro que chisporroteaba con un líquido denso. Utiliza esto en la noche del sacrificio, cuando las sombras sean más fuertes. Pero ten cuidado, Esteban. Lo que busques podría devorarte. Con el corazón latiendo entre la desesperación y la determinación, Esteban salió de la casa. En la distancia pudo ver la sombra de don Javier, cada vez más cercana, mientras una risa burlona cruzaba su mente. La noche llegó finalmente y el barrio se sumió en un silencio inquietante. La luna se alzaba, anunciando el tiempo del ritual. Esteban sabía lo que debía hacer, pero también comprendía que no estaba solo en esta lucha. Algo oscuro lo acechaba, y él era el blanco. Un último vistazo a la casa de don Javier lo hizo dudar. ¿Sería capaz de retornar con su hijo? El terror se hacía palpable, un escalofrío recorrió su espalda ante la posibilidad de que el monstruo también viniera por él. Cuando se aferró al frasco, sintió la vibración de la energía que contenía. Era ahora o nunca, pero a medida que los pasos de don Javier se hacían más evidentes, una sombra emergió detrás de Esteban. Con un giro repentino, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio lo esperaba justo detrás de él. ¿Estaría preparado para enfrentar la oscuridad que lo había estado siguiendo? Esteban giró sobre sus talones, su corazón latiendo desbocado. La sombra que lo acechaba se materializó en la forma de un niño, los ojos grandes y vacíos, un rostro pálido que reflejaba un terror inimaginable. Era un eco de la infancia que una vez había iluminado esa calle. Ahora, solo quedaba una imagen desgarradora de desesperación. No, no puede ser real, gritó Esteban, pero el niño permaneció allí, inmóvil, como una estatua de piedra. El aire se volvió frío, y una presión en su pecho casi lo tumba al suelo. Sabía que la oscuridad había venido a reclamarlo, pero, ¿reclamarlo por qué? La conexión entre aquel niño y los desaparecidos brillaba en sus ojos, revelando secretos que ningún padre debía enfrentar. Tu hijo necesita rescate. Ven, susurró el niño, su voz un eco lejano, atravesando el velo de la realidad. Cada palabra sonaba como un grito de auxilio. Esteban dudó, su instinto le decía que no debía seguir, que cada paso lo adentraba más en el abismo. Pero la imagen de su hijo lo empujaba hacia adelante, hacia la sala oscura de don Javier. La lucha interna era abrumadora, el frasco que Carlos le había entregado brillaba débilmente entre sus manos. Recordó las instrucciones, en la noche del sacrificio, cuando las sombras fueran más fuertes. Sin tiempo que perder, Esteban se apresuró hacia la casa de don Javier, sintiendo como sus piernas pesaban con cada paso. Las luces de las ventanas se apagaban, dejando atrás solo penumbras. Atravesó el umbral de la casa, y el aire allí se volvió denso, como si una pesada manta lo envolviera. La risa de los niños resonaba con más fuerza. Se detuvo. Una puerta entreabierta llamó su atención. Empujó suavemente y se encontró en una habitación decorada con extraños símbolos y velas gastadas, sombras danzando sobre las paredes.
Había un altar en el centro cubierto de flores marchitas y restos de ceremonias pasadas. Bienvenido, Esteban, la voz de don Javier surgió de la nada, resonando como un canto en el viento. He estado esperando tu llegada. La figura del hombre se hacía más clara, su sonrisa más perturbadora. Por fin, la primavera nos trae una nueva ofrenda. El sudor comenzó a escurrirse por la frente de Esteban. Suéltalo. Deja a los niños en paz, exigió, sintiendo la rabia burbujear dentro de él. Su determinación se alzó con fuerza, mientras levantaba el frasco con ambas manos, listo para usarlo. No obstante, don Javier se movió más rápido que él, un movimiento repentino lo sorprendió, apoderándose del frasco guardando el contenido oscuro para su propia vileza. ¿De verdad crees que puedes romper el ciclo?, dijo, su risa resonante llenando la habitación con ecos malvados. Tus esfuerzos son en vano. Los niños ya son míos. Un rugido ensordecedor emergió del frasco, el aire se tornó eléctrico, llenando a Esteban de pánico. No tenía tiempo que perder, tenía que pensar en otra estrategia. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, una imagen interrumpió la oscuridad, su hijo, riendo en el parque, disfrutando de la luz del sol. Esa imagen era su faro. Sin pensar, se abalanzó sobre don Javier, empujándolo hacia un lado. La risa del hombre se convirtió en gritos de furia, una ira palpable que encendió el ambiente. Esteban no sabía si tenía tiempo para sacar a su hijo, ni si la locura de aquel lugar podría consumirlo. «Déjalos ir». «Ya basta», gritó con todas sus fuerzas. Pero en la siguiente esquina de la habitación, las sombras comenzaron a cobrar vida, tomando forma y cuerpo, alzando sus manos hacia él como si quisieran atraparlo en su oscuro abrazo. La risa de don Javier resonó, resonando en su mente como un eco persistente. Todos los niños desaparecidos estaban allí, cada uno ocupado en un juego macabro, sus ojos vacíos mirándolo fijamente. Esteban comprendió que la batalla no se libraría solo con coraje. Tenía que desentrañar el misterio. Se armó de valor, y mientras la oscuridad lo envolvía, un nuevo plan comenzó a formarse en su mente. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si el tiempo se agotara. Esteban tuvo que actuar, y pronto. Pero a medida que se acercaba al altar, un grito desgarrador resonó desde lo profundo de la oscuridad, más cercano de lo que había imaginado. La voz de su hijo lo atravesó. «Papá. Ayúdame». Aunque aún no sabía cómo, Esteban sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que creía. Se giró por un momento hacia los rostros de aquellos niños, buscando la forma de conectarse, de liberarlos. Pero antes de que pudiera formular un plan, don Javier se abalanzó sobre él con una furia ciega, y las sombras lo reclamaron. La puerta que Esteban había cruzado se cerró de golpe, llevándose consigo la única oportunidad de salvar a su hijo. ¿Sería este el final de su lucha? Un nuevo grito, esta vez desgarrador, resonó en la lejanía. La incertidumbre se apoderó de él mientras la oscuridad se cerraba. Quedaba poco tiempo. ¿Quiénes controlan realmente a los niños? Las sombras palpitaron en respuesta, y Esteban supo que debía enfrentarlas. La verdad estaba al acecho. La primavera aún no había terminado. El grito de su hijo resonaba como un eco en los rincones más oscuros de la sala. Esteban sintió que su corazón se detenía por un instante. «No puedo dejar que esto termine aquí», pensó mientras los ojos vacíos de los niños a su alrededor lo miraban con desesperación. Con cada latido, la presión de la oscuridad aumentaba. Las sombras parecían palpitar, como si respiraran, mientras se alzaban y caían en una danza macabra. Esteban se forzó a recordar la imagen de su hijo, la risa inocente que solía llenar sus días. Era un faro en la tormenta de terror que lo rodeaba. Debía aferrarse a esa imagen, pero las murallas del miedo se erguían a su alrededor. Don Javier, con su sonrisa perturbadora, se acercó a él. ¿Realmente crees que puedes salvarlo? Él ya es parte de este lugar. Estoy ansioso por verlo jugar junto a los demás. Las palabras de don Javier retumbaron en su mente, llenas de desdén y locura. Esteban no podía dejarse llevar por la desesperación. Se enfocó en el altar. Los símbolos dibujados allí parecían moverse, como si contaran historias de sacrificios pasados. ¿Qué significado tienen?, se preguntó. Tal vez en ese mismo altar podría encontrar una respuesta. Comenzó a buscar, a examinar, mientras las sombras intentaban atraparlo, abrazándolo con sus tentáculos oscuros. «Papá. Socorro».
El grito de su hijo atravesó la penumbra, más urgente que antes. No podía dejar que esas palabras fueran solo un eco. Debía romper la conexión que lo mantenía alejado de su hijo. Con una mano libre se lanzó hacia el altar, guiándose por instintos primitivos más que por razón. Las velas parpadearon intensamente, reproduciendo figuras en las paredes. La sala parecía cobrar vida a su alrededor. Las risas de los niños eran cada vez menos juguetonas, ahora sonaban como carcajadas burlonas, llenas de una desesperanza que hacía que Esteban se retorciera de miedo. «Detente. Basta», gritó golpeando el altar con fuerza. La habitación tembló, un instante de calma lo envolvió, y fue entonces cuando comprendió. La energía de los niños no estaba perdida ni consumida. Era un juego, un ciclo que se alimentaba del miedo y el sufrimiento de sus padres. Así, los niños atrapados eran una manifestación de ese horror. Mientras reflexionaba sobre eso, se giró rápidamente hacia don Javier. «No eres más que un parásito. Eres tú quien necesita de ellos». Sus palabras hicieron eco en la sala, llenándola de una furia redentora. Las sombras se balbucieron titubeando. Esteban, sintiendo un renovado sentido de poder, se acercó aún más al altar. Cualquier artefacto o símbolo podría contener la respuesta que necesitaba. Su mano encontró un pequeño círculo de cristal entre las flores marchitas, que pareció brillar con una luz propia. De repente, la voz de su hijo fluctuó entre las sombras, cargada con nuevos sonidos, resonando con una intensidad aterradora. «Papá, no dejes que se apodere de ti». Sin pensarlo, Esteban levantó el cristal por encima de su cabeza. Las sombras se convulsionaron, alzándose hacia él como si tuviesen vida propia. «¿Por ellos? Por los niños», gritó dejando que la energía del cristal fluyera hacia él. El grito de don Javier resonó con una rabia indescriptible, y la risa de los niños se desvanecía gradualmente, reemplazada por un silencio incómodo. El cristal brillaba intensamente, conectando a Esteban con los espíritus atrapados que habían estado sufriendo en su ausencia. La sala comenzó a desmoronarse, como si las paredes de la oscuridad empezaran a romperse, pero justo antes de que todo se fuera, una sombra oscura, más grande que las demás, emergió detrás de don Javier. Era como un gigante con ojos ardientes que, al ver el cristal en la mano de Esteban, se lanzó hacia él con un grito ensordecedor. Esteban sintió que el tiempo se detenía. El terror lo llenó, pero no podía retroceder. «Espera», gritó. Pero solo el silencio le respondió. El cristal vibró intensamente en su mano, y el aire lo envolvió en una espiral de luz y sombras. ¿Podría este ritual salvar no solo a su hijo, sino también a todos los demás, o sería suficiente para abrir un pozo más profundo del que no podría salir? La oscuridad lo atrapó en su abrazo helado. ¿Lo lograría o se convertiría en otro eco perdido en la primavera? El frío helador que invadió el cuerpo de Esteban lo paralizó momentáneamente. Sintió que el tiempo se desvanecía, como si vislumbrara un abismo oscuro que lo aguardaba. Las sombras se arremolinaban, formando rostros distorsionados que parecían suplicarle que dejara todo atrás. Pero en medio de la desesperación, la imagen de su hijo brillaba con más fuerza que nunca, como un faro en la tormenta. El grito del ser detrás de don Javier resonó en su mente, mezclándose con aquel susurro suave y angustiante que llamaba por él. «¿Qué es esto?», pensó mientras el cristal en su mano emitía una luz cálida y reconfortante, como si tuviera vida propia. Sin pensarlo, comenzó a recitar las palabras que había escuchado en sus visiones, una mezcla de antiguas oraciones que parecían surgir desde lo más profundo de su ser. Las sombras se retorcían ante su voz, como si las palabras tuvieran un poder que nunca había imaginado. Sin embargo, el monstruo oscuro lanzaba un grito afilado, como el crujir de ramas secas. Sus ojos llameantes se intensificaron, y Esteban comprendió que no solo luchaba por su hijo, sino por el alma de todos los que habían caído en aquel ciclo sin fin. «Por ellos», gritó con todas sus fuerzas, y el cristal brilló aún más. La luz se expandió, iluminando fracciones del siniestro lugar. Las sombras dejaron escapar gritos desgarradores al ser tocadas por la radiancia, pero en ese momento, un estremecimiento grueso se apoderó del suelo. La sala comenzó a colapsar a su alrededor. Las risas ahora se convertían en llantos, resonando con eco en cada rincón. Esteban sintió cómo la energía fluyó a través de él. La conexión con los espíritus atrapados crecía, pero el monstruo se acercaba, ávido, hambriento. Un aire de desesperación lo envolvió, y él supo que debía actuar rápido.
Los niños a su alrededor empezaron a unir sus fuerzas, redirigiendo su miedo hacia el altar. Con cada grito, cada susurro, la barrera que mantenía a don Javier frente a ellos se debilitaba. Esteban se dejó llevar por la energía que lo rodeaba, pero a la vez, el sentimiento de tragedia se intensificaba por la angustiosa posibilidad de perder a su hijo. De repente, un rayo de luz proveniente del cristal atravesó la oscuridad, y la figura de don Javier comenzó a desvanecerse, liberando una risa solidificada en el terror. «No pueden detenerme», bramó, y sus ojos se volvían más furiosos a medida que se desvanecía. La sombra gigante lanzaba zancadas intentando romper la barrera, pero la luz parecía cobrar fuerza. Lo lograré», repitió Esteban, tratando de convencerse. El terror lo llenaba, pero también el amor por su hijo. Con ese amor concentró su voluntad en el cristal, finalmente sintió como un hilo de conexión se apretaba entre él y el niño atrapado, como si lo pudiese ver, aunque solo fuera un destello en la penumbra. «Sal. Sal de ahí», gritó, pero no recibió respuesta. Todo dependía de ese último acto de voluntad. Las paredes de la sala crujieron, y Esteban supo que la oscuridad era más astuta de lo que pensaba. En un instante, en medio del caos, una figura familiar apareció del fondo. Era su hijo, aunque su rostro mostraba una expresión de horror. «Papá», exclamó extendiendo sus brazos hacia él. El monstruo se abalanzó y en su desesperación por proteger a su hijo, Esteban levantó el cristal una vez más, gritando: «Nunca más perderé a nadie por culpa de ti». Las sombras comenzaron a gritar, y el oscuro gigante lanzó un alarido tan fuerte que hizo que los cimientos temblaran. La luz del cristal se intensificaba mientras Esteban avanzaba en dirección a su hijo, pero, en ese instante, la realidad pareció tambalearse. La figura de su hijo podía ser una ilusión más. La sombra se deslizó hacia él, buscando su tiempo perdido, y la sala se retorcía entre gritos y murmullos que llenaban su mente de dudas. ¿Estaría salvando a su hijo o abriéndose a un horror inimaginable? Con su corazón palpitante y la luz del cristal titilando, se lanzó hacia adelante. La claridad se tornó confusa y con un último grito, la oscuridad lo envolvió. Esteban cerró los ojos preguntándose si esta sería su última batalla. ¿Quién realmente estaría al final de la sala cuando la luz finalmente se apagara? El mundo que lo rodeaba se desvaneció en un torbellino de sombras y ecos de gritos. Esteban sintió una presión intensa sobre su pecho, como si el abismo lo devorara desde adentro. La oscuridad lo envolvía, y aún así, el rayo de luz del cristal rebotaba sobre las paredes, como un último intento de romper el velo siniestro que lo oprimía. Cuando abrió los ojos, se encontraba en un espacio completamente diferente. El ambiente era gélido y opresivo. Los murmullos se desvanecieron, sustituidos por un silencio inquietante que parecía gritar en su mente. Lentamente se puso de pie, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Tenía la sensación de que no estaba solo, a su alrededor había sombras que se movían a la periferia de su visión, como si esperaran el momento justo para atacar. Esteban alzó el cristal, que seguía brillando tenuemente. Pero incluso con esa luz, no podía ver con claridad. Los ecos de voces le susurraban en la brisa helada. No regreses, repetían los ecos, y Esteban sintió que el miedo lo invadía de nuevo. En su mente, la imagen de su hijo seguía presente, como una llamarada en la oscuridad, pero también sentía las garras de la desesperación cada vez más cerca. Se preguntó si lo que había visto realmente era su hijo o un engaño gestado por el mismo horror que lo acechaba. Su corazón palpitaba con fuerza, y un sudor frío se colaba por sus sienes. «Debo encontrarlo», se dijo tratando de ahogar los gritos de su mente. Comenzó a avanzar a tientas, cada paso resonando como un eco distante, cada respiración sonando como un martillo en su pecho. Las sombras danzaban justo fuera de su campo de visión, y pudo jurar que se reían de su desesperación. «No puedes salvarlo», le dijeron algunas, susurros inconfundibles, llevados por la brisa helada. Sin embargo, sus pies lo llevaron a un lugar donde una luz tenue parecía filtrarse a través de la oscuridad. Esteban se detuvo, mirando fijamente. Era un portal brillante, casi seductor. Una parte de él quería desesperadamente atravesar esa luz, pues prometía esperanza. Pero otra parte le advertía del peligro. Se acercó cautelosamente, la tensión acumulándose en su cuerpo. Al cruzar el umbral, se encontró en una habitación bordeada de espejos. Cada uno reflejaba no solo su figura, sino también visiones de su hijo, cada vez más distorsionadas, cada vez más dolorosas. «Papá»,
clamaba una y otra vez, pero la risa oscura de don Javier resonaba en el fondo, burlándose de su sufrimiento. Esteban cerró los ojos tratando de concentrarse, recordando las palabras que habían emanado de su ser en la sala anterior. Por él. Por todos ellos, gritó sintiendo el poder del cristal vibrar en su mano. Cada grito de angustia de su hijo se sentía como un puñal en su corazón, agudizando su enfoque. De repente las sombras se abalanzaron acercándose, como si fueran a engullirlo. Al abrir los ojos, se encontró de nuevo frente al monstruo, los ojos de don Javier ardiendo con rabia. No puedes cambiar el destino, dijo con voz atronadora, cada palabra como un eco aterrador. Esteban sintió que el pánico lo inundaba, el cristal temblando entre sus manos. Pero el amor por su hijo lo empoderó. Con un grito de desesperación, lanzó la luz hacia el oscuro ser que se acercaba, un destello atravesó la sala, y el monstruo retrocedió, pero lo que hizo tambalear a Esteban fue el grito escalofriante que emitió don Javier. ¿Qué has hecho?, exclamó, la furia dibujando sombras aún más profundas a su alrededor. La sala se llenó de murmullos desgarradores, y por un instante el cristal pareció estabilizar el caos. Pero el eco frío de las palabras de don Javier resonaba. No has hecho más que abrir la puerta. El pánico subió un nivel más. Esteban sintió que el suelo comenzaba a temblar, una grieta profunda se abrió justo a sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras comenzaron a extenderse, buscando consumirlo. No. Debo encontrar a mi hijo. Con toda la fuerza que le quedaba, se lanzó hacia la grieta, el cristal brillando más que nunca. Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad se abalanzó sobre el que aterrador secreto aguardaba al otro lado de la grieta. ¿Podría realmente haber una salida a todo este horror? La luz se desvaneció y en un último esfuerzo, Esteban se preguntó si alguna vez vería a su hijo de nuevo. Las sombras lo envolvieron, y Esteban sintió que caía sin rumbo, dejando atrás todo sentido de tiempo y lugar. El frío lo abrazaba como un viejo conocido, mientras la oscuridad parecía reírse de su desesperación. Un instante antes había tenido la esperanza de que el cristal le mostraría el camino, pero ahora solo sentía vacío y angustia. Cuando finalmente tocó suelo, no era un suelo firme, sino uno de tierra húmeda, empapada y fría. Un hedor a moho y descomposición llenó sus pulmones, casi haciéndolo vomitar. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Una incredulidad profunda lo invadía. Esto era el final. La imagen de su hijo se desdibujaba en su mente y el murmullo de la oscuridad se hacía más fuerte, como si se alimentara de su desesperación. A su alrededor, vislumbres de fantasmas comenzaron a emerger de la neblina gris. Eran figuras vagamente humanas, con rostros distorsionados por el dolor y el rencor. Algunos extendían sus manos hacia él, como si quisieran atraparlo y arrastrarlo a su sufrimiento. Esteban luchó contra el pánico, tenía que pensar con claridad. ¿Dónde estaba? ¿Era este el infierno que le habían descrito? Los ecos de risas crueles rebotaban a su alrededor, cada risa una punzada en su corazón. No puedes salvarlo, repetían, y su propio grito de angustia resonó en su mente, cada palabra golpeando con fuerza. No obstante, en el fondo, una chispa de determinación comenzó a nacer. Debía encontrar a su hijo, no importaba cómo. Se levantó, sintiendo que la tierra bajo sus pies temblaba a cada paso. Las figuras espectrales lo seguían, susurrando secretos oscuros, intentando convencerlo de que se rindiera. Él está lejos. Nunca volverás a verlo, decían, pero Esteban apretó el cristal contra su pecho, recordando su luz. Sabía que debe avanzar. Al mirar más allá de las sombras, comenzó a distinguir un brillo tenue que emergía de una cueva oscura al fondo. Con cada paso que daba, la sensación de ser observado crecía, como si cada sombra quisiera consumirlo. La tentación de darse por vencido era muy grande, pero pensó en su hijo y en la promesa que le había hecho de protegerlo siempre. Finalmente, llegó a la entrada de la cueva, donde una luz intermitente parecía bailar como un fuego. Se adentró en el laberinto oscuro, y a medida que avanzaba, las sombras parecían retroceder un poco. La luz del cristal se intensificó con cada paso, como si respondiera a su voluntad. A medida que se adentraba más, las risas se convirtieron en gritos, escalofríos recorriendo su cuerpo. Sin embargo, un destello de esperanza lo atravesó, podría encontrar a su hijo. Cuando llegó al final del túnel, se encontró en una sala circular, el aire pesado con el aliento de criaturas desconocidas.
los ecos resonaban intensamente mientras cada superficie brillaba con un resplandor oscuro, reflejando lo que parecían ser visiones de su vida, momentos felices que lo llevó a ese abismo. Y entonces en el centro vio una figura familiar. Su hijo, aunque la distancia entre ellos parece interminable. «Papá», gritó el niño, desesperación en sus ojos, mientras la oscuridad lo rodeaba. Esteban sintió un dolor agudo, no podía dejar que ese horror lo separara de su hijo. Sin embargo, al intentar avanzar, un estruendo sacudió la sala. Las sombras empezaron a moverse nuevamente, transformándose en manos níveas que intentaban arrastrarlo. «No. Él es mío», gritó Esteban, lanzando el cristal al centro. La luz estalló en una explosión de energía, haciéndolos retroceder. Pero justo cuando creyó que podría unir su mano a la de su hijo, una risa profunda y resonante retumbó en la cueva. «No puedes salvarlo. La oscuridad siempre reclama lo que le pertenece». Los muros de la cueva comenzaron a cerrarse, y Esteban comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podría realmente salvarlo, o se encontraría atrapado en una lucha que ya había perdido? Esteban sintió como la claustrofobia de la cueva se apoderaba de él. La oscuridad parecía tener vida propia, con formas que se retorcían y alargaban. Aquellas sombras eran más que ecos de lo que una vez fueron, eran entidades que se deleitaban en su sufrimiento. El cristal, brillando a sus pies, parecía cada vez más distante, como si su luz se ahogara en la neblina negra. «Papá», gritó de nuevo su hijo, y esa palabra atravesó el aire como una flecha. Esteban se lanzó hacia adelante, pero las sombras en el suelo se transformaron en redes invisibles, enredándole los pies y frenando su avance. El miedo lo acorraló como un lobo acechando a su presa. Cada intento de movimiento era más fútil, la desesperación crecía como un monstruo hambriento. «No te rindas. Vente conmigo», suplicó el niño, el terror y el amor reflejados en sus ojos. Pero las risas resonaban más fuerte, retumbando en su cabeza. «Él está destinado a quedarse», afirmaron las sombras, «y tú lo acompañarás». Esteban sintió su corazón latir desbocado. Había una verdad oscura en esas palabras. La cueva no solo era un lugar de perdición, era un ladrón de esperanza. Con un grito liberador concentró toda su fuerza en el cristal. La luz del objeto pulsó de nuevo, iluminando las paredes con un destello que parecía ahogar el oscuro murmullo. Las sombras se dispersaron momentáneamente, y en esa fracción de segundo, una idea brillante se encendió en su mente. No podía solo intentar vencerlas. Tenía que usar el cristal como puente. Con clenched fists cerró los ojos y gritó: «Luz, ven a mí. Devuélvele a mi hijo». El cristal brilló como un sol que se asomaba entre las nubes. Las sombras a su alrededor chillaron, muchas comenzaron a retroceder, pero no todas. Un grupo avanzó, cargando energías oscuras que parecían retener la esencia de su hijo. Esteban no podía dejar que eso ocurriera. Con su última gota de esperanza, sintió como las memorias de su vida lo llenaban, pasar tiempo con su hijo, las risas, los abrazos, momentos que debían ser protegidos a toda costa. Desde el centro de ese recuerdo, una imagen se dibujó, un dulce momento donde se prometieron nunca separarse. Con esa imagen en mente levantó el cristal al cielo, y un rayo de luz pura salió disparado. La oscuridad retrocedió agonizando, mientras las criaturas se retorcían en su dolor. «Papá. Hazlo», gritó el niño con desesperación, y la luz, como un clamor desesperado, se expandió por toda la cueva. Esteban sintió una oleada de energía recorrer su ser. En un instante la sala se iluminó por completo, y pudo ver la verdad. Su hijo estaba atrapado en una esfera de sombras que pulsaba como un corazón inerte. Con un esfuerzo final, Esteban corrió hacia adelante. El cristal ardía con una calor reconfortante en su pecho. Al tocar la esfera, la luz pareció absorber la oscuridad, como si una batalla ancestral estuviera llegando a su fin. Podía sentir que algo cambiaba, pero antes de que pudiera salvar a su hijo, una sombra inmensa emergió del suelo, una figura más aterradora que las demás, con un rostro retorcido que pareció reflejar todos los horrores que había visto. «¿Qué crees que puedes hacer aquí, mortal?», rugió, su voz resonando con la profundidad del abismo mismo. Esteban se encontró congelado, atrapado entre la luz y la oscuridad, con el destino de su hijo pendiendo de un hilo. La risa espectral aún resonaba en su mente. La batalla no había terminado, apenas comenzaba. La figura oscura se acercó lentamente, y la presión del aire se volvió opresiva. «¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo por él? Piénsalo bien».
Los muros de la cueva se estremecieron, y Esteban sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿Qué haría? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar en esta lucha desesperada? La luz titiló y en ese instante supo que el verdadero sacrificio aún estaba por revelarse. La elección que tomaría podría definir no solo su destino, sino también el de su amado hijo. La risa se apagó, pero en su lugar, un silencio amenazante cayó sobre la sala. ¿Qué siniestra revelación esperaría justo detrás? El silencio en la cueva se convirtió en un susurro que reverberaba en los huesos de Esteban. La figura oscura se acercaba cada vez más, su aliento frío cortando como cuchillas el aire. Sabe que lo vigila, que cada segundo cuenta, y una punzada de terror le recorrió la espalda. Sintió que el peso de las sombras quería envolverlo, atraparlo para siempre. El sacrificio, resonó la voz en su mente y no podía quitarla de su cabeza. ¿Qué significaba eso realmente? Esteban tomó aire, un gesto que se sentía escaso y precioso. Cada latido de su corazón parecía un eco de su hijo, que aún estaba atrapado en aquel horror. «Vamos, hijo», gritó, aunque su voz se quebró. La figura oscura continuaba avanzando, desdibujándose entre la luz y la sombra. «¿Qué eres tú?», preguntó Esteban. Esa pregunta salió de su boca sin pensar, como un grito rebelde frente a la desesperación. La sombra se detuvo, y una risa grave brotó de ella, resonando en las paredes, sacudiendo el suelo bajo sus pies. «Soy lo que conoces, lo que temes, lo que debes enfrentar». Su rostro cambiaba, tomando las formas de las peores pesadillas de Esteban, los miedos que siempre había ocultado. En un instante vio a su esposa, cuya sonrisa se torcía en un rictus de dolor, seguido de los rostros de personas que había perdido a lo largo de su vida. «Cállate», gritó con cada fibra de su ser rebelándose contra las imágenes. Sabía que no podía sucumbir a esa trampa de terror. Pero la sombra solo sonrió, profundizando su intrusión. Con cada palabra que decía, las sombras que lo rodeaban comenzaban a alzarse, como si quisieran unirlo a ese pavoroso espectáculo. «Todo lo que amas», siguió la criatura, «e incluso tú mismo, podrías perderse aquí. Solo un sacrificio puede devolverlo. ¿Tu vida o la de tu hijo?». Una gran presión en su pecho le ahogó. La elección se presentaba frente a él como un abismo. «¿Qué tipo de monstruo eres?», preguntó entre sollozos, su cuerpo temblando. No tenía respuestas, solo la imagen de su hijo perdido frente a él. «Soy el guardián de esta cueva, y el eco de tus peores decisiones», dijo la sombra con un tono burlón. «Ven, elige». Mientras su voz llenaba el aire, Esteban sintió que las sombras se cerraban a su alrededor, un abrazo frío que prometía acabar con todo. «Papá, no», gritó su hijo, y esas palabras resonaron, desgarrando el silencio. Las memorias invadieron su mente, un torrente de amor, de risas, de promesas rotas. «No puedo dejarte». La cueva empezó a temblar, el cristal brillaba con una intensidad que nunca había visto. Su luz parpadeó como un latido, una llamada a la supervivencia. La oscuridad retrocedía un poco, pero sabía que no podía bajar la guardia. La sombra dominante se acercó, mucho más feroz, lista para devorarlo todo. «Voy a luchar por ti, hijo. Te prometo que no te dejaré aquí». Esteban sintió la energía brotar de su interior, y sin pensarlo más, levantó el cristal hacia la figura oscura, preparándose para ese enfrentamiento que parecía inevitable. «Desde el momento en que llegaste aquí, te pertenece un lugar en la oscuridad», dijo la sombra, su voz un eco que helaba la sangre. Esteban se dio cuenta de que esa lucha era más que el destino de su hijo, era también una confrontación con los demonios de su propia alma, de Shadows Brited Around, y sintió que era ahora o nunca. Con un grito primigenio, liberó toda su fuerza en el cristal. Podría realmente derrotar al monstruo que lo amenazaba con su propia peor versión, y entonces, la luz explotó, y el mundo se volvía un caos de gritos y risas. El terror había encontrado su máxima expresión, y Esteban sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba, pero en ese instante, una nueva voz resonó entre la confusión: «Papá. Ayúdame», era un grito que venía de las profundidades, y su corazón se detuvo. En un instante se dio cuenta de la abominable verdad: su hijo estaba más en peligro de lo que jamás había imaginado. ¿Qué más secretos oscuros aguardaban en la cueva? ¿Qué sacrificios se requerirían realmente para salvarlo? La lucha había comenzado, pero el verdadero horizonte de terror apenas se asomaba. Esteban sintió la rabia y el dolor fluir dentro de él como un torrente.
La figura oscura frente a él era el eco de todo lo que había perdido, un reflejo distorsionado de su peor pesadilla. Las sombras danzaban alrededor, burlándose de su sufrimiento, pero en lo profundo de su ser, sabía que debía luchar. No solo por su hijo, sino por todos los que habían sido atrapados en las garras de don Javier. «Voy a romper esta maldición», gritó Esteban, mientras el cristal en su mano comenzaba a brillar aún más intensamente. La luz se transformó en una esfera radiante que iluminaba la cueva y hacía que las sombras retrocedieran. La figura oscura, alterada por su desafío, soltó un rugido ensordecedor, como una tormenta furiosa, envuelta en el eco de todos los gritos perdidos. Esteban se aferró a la luz del cristal, sintiendo conexiones con los niños cautivos, con el miedo y la angustia que habían compartido. No están solos, murmuró para sí mismo, mientras sus recuerdos se llenaban de risas y abrazos, llenando su corazón de una fuerza renovada. La visión de su hijo atrapado en la esfera de sombras le desgarró el alma. «Tienes que salir de ahí, hijo. Voy a sacarte». En ese momento se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra la criatura oscura, sino también contra la desesperación que intentaba consumirlo. Con cada latido de su corazón, clamó: «Papá está aquí. Te prometo que no te dejaré solo». Alzó el cristal con todas sus fuerzas y finalizó las antiguas palabras que había recordado: «Por la luz que habita dentro de cada corazón, rompo las cadenas de este oscuro lugar». La luz estalló con un resplandor que deslumbró incluso las sombras más temibles, llenando la cueva de una energía que resonaba con cada rincón. Las paredes comenzaron a temblar, y el oscuro monstruo se retorció, sintiendo el poder de aquellos recuerdos, de las almas que Esteban había invocado. «No. Esto no puede ser», rugió, sus ojos ardientes llenos de furia. Pero estaba demasiado débil ante el poder del amor y la esperanza que emanaban del cristal. De repente, la esfera de sombras que capturaba a su hijo comenzó a desvanecerse. La figura de su hijo se hizo cada vez más clara, y en un instante, las sombras se convirtieron en luces danzantes que elevaban su espíritu. «Papá, ven», gritó el niño extendiendo sus brazos hacia él con un impulso feroz. Esteban corrió hacia la esfera, sintiendo cómo la presión de las sombras empezaba a romperse. «Nunca más. Nunca más serás suyo». La luz del cristal atravesó la oscuridad, rompiendo las cadenas que mantenían a su hijo cautivo. Al contactarse, la esfera implosionó en una explosión de luz brillante. Esteban quedó cegado por un instante, pero cuando sus ojos se adaptaron, vio a su hijo corriendo hacia él, liberado al fin. «Papá», exclamó el niño lanzándose a sus brazos, llenándolos de amor y seguridad. La figura oscura, ahora débil y tambaleándose, se retiró de ellos, desvaneciéndose en los ecos de la cueva. Esteban supo que había ganado la batalla, pero el sacrificio no había sido en vano. Las almas atrapadas del barrio aún necesitaban su compasión. Y aunque él y su hijo habían regresado, el horror no había sido completamente erradicado. Con un profundo suspiro, miró a su hijo y sonrió, sintiendo una chispa de esperanza. «Siempre estaré aquí, no importa lo que pase. Vamos a casa». Mientras se dirigían hacia la salida de la cueva, Esteban sintió la fuerza renovada de aquellos que habían estado atrapados, enviándole su amor, su luz, y su promesa de recordar. Al salir al aire fresco de la primavera, un brillo envolvente llenó el cielo. Las flores florecían en todo su esplendor, pero ya no brillaban con el aire de terror que había invadido su hogar. Sabía que la sombra de don Javier aún vagaba en algún lugar, pero también entendía que juntos, él y su hijo, podrían enfrentarlo, apoyados por la luz y la esperanza. Con el corazón renovado, Esteban abrazó a su hijo con fuerza. Esa primavera, en lugar de oscuridad, sería un renacimiento lleno de luz y amor. El verdadero sacrificio era la vida, y así, juntos, construirían un futuro. Una nueva vida comenzaba, y Esteban sabía que aunque el horror existía, el amor vencería siempre. Ahora, es tu turno de actuar. Si disfrutaste esta historia, necesitas suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta experiencia. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber lo que piensas. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.